a informar hoy miércoles sobre quién es quién en las mentiras de la semana, aunque, repito, es muchísimo, ¿no? Es un bombardeo de mentiras en los medios convencionales. Todo esto porque están enojados los dueños de estos instrumentos de presión y de chantaje. Porque antes eran los dueños de México, se sentían los dueños de México y hacían jugosísimos negocios al amparo del poder público. No utilizaban los medios para informar, sino para chantajear. Y como ya no hay dinero de por medio, pues ahora están en una guerra sucia de mentiras y calumnias contra el gobierno que represento. La mayoría, con honrosas excepciones. Pero es que es mucho dinero el que está de por medio. ¿Cómo podría yo resolver esto? A ver que me ayude la gente. Vamos a consultar. Tendríamos que destinar de 100 a 200,000 millones de pesos al año. De 100 a 200,000 millones. Porque no es nada más la publicidad, son los contratos. Porque tienen empresas constructoras. Venden desde un tornillo hasta una plataforma petrolera, pasando por una aspirina. Venden todo. Equipos de cómputos, cámaras, hacen aeropuertos, desde luego carreteras, hospitales, reclusorios, y cobran no 3 veces más, 5, 10 veces más. Extorsionan. Entonces, ¿qué opina la gente? ¿Les entregamos los 100, 200,000 millones del presupuesto o aguantamos? Presidente, aguanta, el pueblo se levanta. Sí, vamos a aguantar, vamos a resistir, porque no llegamos aquí para hacer lo mismo. Y además hemos demostrado que si todo ese dinero, todo lo robado, se ahorra y se le destina al pueblo, a la gente más necesitada, en pensiones para adultos mayores, en becas para estudiantes, en apoyo a los campesinos, a los pescadores, atender a los jóvenes con esos recursos. Yo les decía que en el tiempo que llevamos, solo el programa Jóvenes
construyendo el futuro, ha significado una inversión de 100,000 millones de pesos, precisamente. Hablamos de 100,000 a 200,000. 100,000 millones de pesos. Para tener una idea, en todo el periodo neoliberal, en 36 años, porque hicimos la cuenta, solo le destinaron a los jóvenes 7,000 millones de pesos en 36 años. Y en el tiempo que llevamos, 5 años, 100,000 millones. ¿Esto qué ha significado? Atender a 2,600,000 jóvenes. Y de esos 2,600,000, el 70% obtuvo trabajo, la mayoría en los mismos lugares donde se capacitaron, donde se formaron. De modo que la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se libera en beneficio de la gente. Entonces, si no hay corrupción, si no hay lujos en el gobierno, porque se gobierna con austeridad, pues ahorramos mucho y por eso podemos reducir la pobreza, aún con la pandemia, como lo hemos logrado, y se puede reducir la desigualdad, como lo hemos logrado. Pero esa es la fórmula. Si continúa como era antes, imperando la corrupción, pues solo se benefician los de arriba, la élite, una minoría. Y la mayoría del pueblo cada vez se empobrece más. Entonces, pues ofrecemos disculpa por la molestia que esta política ocasiona. No es nada personal, mucho menos con los periodistas. Por eso estoy hablando con mucha claridad, porque se decía antes, ¿no? Cuando nos formamos, cada vez que pasábamos por Excelsior, después del golpe de Echeverría a Excelsior, cuando sale don Julio Scherer, que sea un periodismo independiente, profesional, crítico. Yo llegué a la Ciudad de México a principios de 1973 a estudiar en la casa del estudiante tabasqueño, aquí en Violeta, en la colonia Guerrero. Ahí vivíamos 80 estudiantes. Imagínense, 80 tabasqueños jóvenes juntos. Bueno, ahí nos llevaban comida y ahí dormíamos. Y entré a la universidad como en julio del 73, porque el golpe de Estado en Chile fue en septiembre
11 de septiembre. Ya estaba yo en primer año, en primer semestre en la facultad, pero ya empezaba a participar en las manifestaciones. Estaba en ese entonces también del movimiento de la tendencia democrática, un movimiento de sindicalistas independientes. Rafael Galván era el dirigente, un extraordinario dirigente, Rafael Galván. Y se hacían las manifestaciones, yo participaba y pasábamos por Excelsior, de ahí se coreaba prensa vendida, prensa vendida, prensa vendida, prensa vendida. Pero ya con el paso del tiempo, ¿no? Incluso Leñero escribió un libro que se llama así, y uno que se llama Prensa Vendida. Pero ya pasa el tiempo, ¿no? Y ya no puedo uno hablar de prensa vendida, ni prensa vendida o alquilada, no, 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 no. Y periodistas chayoteros tampoco. Y que, sí, maicean a los periodistas. Y el sobre, me acuerdo que me platicó el finado Ricardo Rocha, que había un compañero de una televisora, ya también falleció el señor, que iba en los camiones donde los llevaban, ¿te acuerdas que haces todos los viajes del presidente? Iba un camión, como se llamaba La Fuente Presidencial. Y también, si iban a un viaje al extranjero, un avión especial, con todos los periodistas. Pues es lo que extrañan algunos, ¿no? Sobre todo los de más edad, porque los trataban muy bien. Pero me decía el finado Ricardo Rocha que había un periodista de los de noticieros de televisión, que el señor pues no se le dificultaba dormir pues en el camión, iba dormido, pero cuando empezaron a repartir el sobre, porque se subía alguien de los de comunicación del candidato, cuando repartían el sobre, iban así, por fila, ¿no? Y este iba dormido así. Y ese, no. Y entonces le ponían el sobre. Faltan 100. O sea, porque ya había habido ya lo que se llamaba en ese entonces piquete de ojo, que le sacaban al sobre un billete, 2 billetes. Bueno, todo eso es historia, ¿no? Ya no tiene nada que ver con la actualidad, porque ahora son empresas ni siquiera prósperas, no son empresas con utilidades, sino son empresas para sostener a otras empresas que sí resultan lucrativas, pero sin el medio no se podrían obtener los contratos, las concesiones,
las prebendas para esas otras empresas. Entonces, mi conclusión es de que pues no es López Dóriga, ni Ciro, ni Sarmiento, ni Carmen Aristegui, ni Loret de Mola, son los de arriba, los dueños de esos medios, porque por eso los contratan, para eso los contratan, para golpear, someter, arrodillar a los gobernantes y extorsionarlos. Pero eso cuesta mucho, porque antes se conformaban, ¿no?, con poco, nada más la publicidad. Pero no, ahora es el contrato porque voy a hacer la pista del aeropuerto de Texcoco. Y si nos quitas el contrato, porque ya no se va a hacer el aeropuerto de Texcoco, porque se iba a hundir, iba a costar muchísimo, iba a ser un barril sin fondo. Pues entonces ya no me gusta. Y entonces empieza el griterío, ¿no? Afortunadamente tenemos esta posibilidad de réplica y de informar, porque antes no aguantaban los gobernantes, no aguantaban. Como el control era absoluto de los medios. Habían cercos completos, informativos. Acuérdense de las réplicas, cómo eran. Era una cartita que se le enviaba al periódico o a la radio. Y si querían, la publicaban, y la publicaban a los 10 días de haber calumniado, y en la página 34 de la sección C del periódico. Eso sí permitían la réplica. Ya les he platicado de cómo cuando llego a ser dirigente de un partido de oposición, me toca a mí, y es un orgullo, abrir la radio y la televisión para que pasaran, transmitieran mensajes de los partidos, porque a los partidos de oposición no les transmitían nada, ni pagando. Pero esto hace relativamente poco, les estoy hablando de 1996. De 96 para atrás, ni pagando, pasaban un mensaje en la televisión. Porque recuerdo que en ese entonces me recomendaron a una extraordinaria creativa, Tere Struck, ya murió la señora, una persona muy buena y muy inteligente,
y le pedí que nos hiciera un mensaje de 30, 40 segundos, porque venían unas elecciones municipales. Sí, a finales de 1996. Y nos hizo los mensajes muy moderados, fresas. Nada más era una banderita, ya va a salir el sol y cosas así. Y voy con el dueño de una televisora. Sí, como no, déjamelo aquí. Y voy con el otro dueño de la televisora. Sí, 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 sí. Ah, ya había hecho las cuentas. Porque para hacer publicidad a la Coca-Cola o a un detergente o a la Sabrita, había una tarifa. Entonces yo hice mis cuentas en función de esas tarifas y nos alcanzaba, porque era por tiempo. Sí, nada más que no se pudo. Pero como estábamos en ese entonces en una negociación para lo del Consejo del INE, que por primera vez fue un consejo ciudadano, independiente, y se estaba aprobando una ley electoral en la época de Zedillo. Yo dije, me retiro de la mesa, esto es una farsa, ¿cómo vamos a estar hablando de una nueva ley electoral y de un nuevo consejo si ni pagando nos permiten en los medios dar a conocer nuestras propuestas? Y así fue como habló Chaufet, que era secretario de Gobernación, con los dueños de los canales de televisión. Y empezamos a salir en la pelera. Empezamos a volvernos importantes. Y así comenzó. Pero era muy difícil. Estaba muy cerrado. Ahora no, afortunadamente, están los medios alternativos y las redes sociales. Por eso hablo de benditas redes sociales, aunque ya también las toman, ¿no? Y compran tiempo y tienen robots. Hay empresas de eso para que de manera ficticia estén enviando mensajes en Twitter, en Facebook, en las redes sociales. De todas maneras, no es lo mismo, porque así como existen esas granjas de bots que inundan las redes, así también cada ciudadano, cada persona puede poner sus mensajes, y eso no existía antes. Era nada más la prensa, los medios convencionales, y el ciudadano no tenía posibilidad de réplica.
Ahora es distinto. Hoy vamos a ver cómo uno de estos jóvenes que supuestamente fueron secuestrados, me refiero después de los jóvenes desaparecidos de los Altos de Jalisco, de Lagos de Moreno, lanzaron toda una campaña con la noticia falsa de que habían desaparecido 5 jóvenes más. Bueno, van ustedes a escuchar un testimonio de uno de estos jóvenes que afortunadamente pues no está desaparecido. O sea, inventaron todo. Pero bueno, al final él logra transmitir un mensaje. Eso antes no se podía. Y aún así, él expresa que le costó trabajo porque parece que habló a Milenio y no le hicieron caso. Eso sí calienta, ¿verdad? Sí, es que también, ni modo que no hablemos claro, ¿no? Porque nada más están acostumbrados, ¿no? La señora Auresti. Así es, ¿no? Azucena Oresti. Y se lanzan, pues tiene que haber réplica. Todos tenemos derecho, ¿no?, a expresarnos, a manifestarnos. Es la libertad de expresión. Entonces van a ver cómo al final si el muchacho pues ya aclara. ¿Cómo lo hace? Con un video en redes sociales. Puede parecer que es normal ahora, sí, es normal ahora. Hace 20 años no. Esto por los jóvenes, porque ya damos como un hecho, ¿no?, de que ahora con las redes sociales nos están viendo en Estados Unidos, en Centroamérica, en otros países. Sí, pero eso es nuevo, relativamente nuevo. Hace poco, antes no. Entonces sí hemos avanzado para que haya más libertades y que todos, como sucede en las auténticas democracias, podamos opinar y dar a conocer nuestros puntos de vista, ¿no? Esa es la libertad y esa es la democracia. A ver, entonces.